Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a hablar sobre las funciones de varias variables, derivadas parciales e integrales múltiples. Nuestro equipo está conformado por Alondra Yasmín, Jonathan Humberto, Miguel Alejandro, Montserrat Suárez y Gerardo Bielma. Somos del grado y sección séptimo D. Los límites son magnitudes fijas a las que se acercan de manera progresiva los términos que conforman una secuencia infinita de magnitudes. En la tabla se puede observar que a medida que los valores de x se acercan a 2 por la izquierda, los valores de la derecha de la función se acercan cada vez más a 3. El valor al cual se acerca la función de x cuando x se acerca a c lo llamaremos límite L y se simboliza límite de la función x cuando x tiende a c es igual a L. Los límites cuentan con 10 propiedades, los cuales son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se podría denominar álgebra de los límites. La primera propiedad se llama unicidad del límite, que se presenta cuando el límite sí existe y es único. La segunda es la propiedad de la suma, que se presenta cuando existe una suma de los límites. Por el contrario, la tercera es la propiedad de la resta, que se presenta cuando existe una resta de los límites. La cuarta propiedad es la propiedad del producto, que es cuando el límite del producto es el producto de los límites. La quinta propiedad es de la función constante, que es cuando el límite de una función constante es esta misma constante. La sexta propiedad es la de factor constante, que es cuando un límite de una constante multiplicada por una función se puede sacar la constante del límite sin que se afecte el resultado. La séptima propiedad es del cociente, que es cuando el límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los mismos límites. La octava propiedad es de la función potencial, que es cuando el límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. La novena propiedad es de la raíz, que es cuando el límite de una raíz es la raíz del límite. La décima y última propiedad es de la función logarítmica, que es cuando el límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Se dice que una función es continua en un punto si el límite es igual al valor de la función en dicho punto calculando la indeterminación. Las propiedades de la continuidad son las siguientes. La primera dice que la suma y la resta de ambas es una función continua en ese punto o intervalo. La segunda dice que el producto de las dos funciones es una función continua en ese punto o intervalo. La tercera propiedad dice que el cociente entre ambas funciones es una función continua en ese punto o intervalo, salvo en aquellos en los que el denominador sea nula. Y por último, la cuarta propiedad dice que si f de x es continua en A y g de x es continua en f de A, entonces la composición de funciones g por f de x es también continua en A. Bueno, vamos a dar la explicación del cálculo de límites de funciones con tres variables de forma algebraica. Aquí tenemos primeramente una función que es yz sobre x cuadrada más 4y cuadrada más 9z cuadrada, cuyo límite de x, y y z tiende a 0, 0, 0. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir los valores en la función y para ver si es una indeterminación o no. Y aquí tenemos que 0 por 0 nos va a dar 0, 0 al cuadrado más 4 0 al cuadrado más 9 0 al cuadrado, pues nos va a dar 0. Y tenemos 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. Este ejercicio no podemos resolverlo por factorización o por otro método algebraico, ya que no nos da las condiciones para realizarlo, pero podemos realizarlo de otra forma. Resolución del límite analíticamente. Bueno, primeramente vamos a empezar realizándolo por el eje X. Por consecuencia, y va a ser igual a 0 y z va a ser igual a 0. Entonces tenemos f de x, 0, 0. ¿Por qué estos ceros aquí? Bueno, porque aquí ya tenemos que y es igual a 0 y z es igual a 0. Entonces sustituimos valores y tenemos 0 por 0 da 0, x cuadrado
y aquí todo lo demás, como se multiplica por 0, nos va a quedar x cuadrada. Entonces tenemos 0 sobre x cuadrada, pues nos va a dar a 0. Por el eje y va a ser lo mismo, pero ahora x va a ser igual a 0 y z igual a 0. Entonces f de 0, y, 0. De la misma forma que la anterior, aquí ahora vámonos por el eje y aquí se sustituyen los valores que es x y que es z. Entonces queda y por 0, nos va a dar 0, 0 al cuadrado más 4y al cuadrado más 9 al cuadrado, nos va a quedar 4y al cuadrado. Entonces nos va a quedar 0 sobre 4y al cuadrado. Y nos va a dar 0. Entonces en el eje z vamos a tener lo mismo, y igual a 0, x igual a 0. Tenemos f de 0, 0, z, 0 por z es igual a 0, y estos valores tienen 0 como multiplicación, por lo tanto nos va a quedar 9z al cuadrado, y nos da un resultado de 0. Hasta aquí aparentemente el límite sí existe y el límite es 0, pero vamos a comprobarlo de manera muy sencilla en la siguiente diapositiva. Entonces, para confirmar que el límite existe, vamos a evaluar el comportamiento con respecto a las rectas. Aquí tenemos recta y es igual a x. Entonces tenemos ahora f de x, 0. ¿Por qué está x aquí? Bueno, porque ahora x es igual a y o y es igual a x y viceversa. Entonces tenemos que x por 0 va a ser igual a 0. X cuadrada más 4x al cuadrado más 9z al cuadrado va a ser igual a 5x cuadrada. Hasta aquí seguimos en la misma postura de que hay un límite, el límite 0. Entonces ahora vámonos con la recta y igual a z. F de 0, 0, y y y. Entonces tenemos y por y es y al cuadrado, 0 al cuadrado más 4y al cuadrado más 9y al cuadrado es igual a 13y al cuadrado. Entonces aquí eliminamos y al cuadrado y nos queda un tercio. Pero ¿qué pasa aquí? Este es un resultado diferente de 0. Por lo tanto, podemos estar seguros que el límite para x, para y y para z tiende a 0. La función yz sobre x cuadrado más 4y al cuadrado más 9z al cuadrado no existe. Y para comprobarlo, vámonos a tabular. Entonces, esto es lo mismo que hicimos al principio, cuando le dimos valores a x, a y y a z. Aquí podemos observar que independientemente de los valores que le demos, nos va a arrojar este resultado. Y aquí tenemos la indeterminación en cada uno de los ejes. Ahora bien, si le damos el mismo valor a estas variables o un valor diferente, nos va a arrojar diferentes resultados. Pero el valor de estos resultados nunca tiende a un número en sí, siempre está en el mismo. Por lo que podemos concluir que el límite, además de que es indeterminado, no es continuo, o más bien en una gráfica no sería continuo. Como regla tenemos que para que una función sea continua, no debemos de separar el lápiz o la pluma con la que estemos realizando la gráfica del papel o de donde lo estemos realizando. Por ejemplo, esta es una función continua. Esta es una función continua porque no separé el plumón de aquí de la diapositiva. Pero esta es una función discontinua. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos aquí tenemos un salto, perdón. Y pues bueno. Como recomendación para las personas que ven este video, existen diferentes formas de aprender límites y matemáticas en general, pero la mejor forma de aprender es practicando por ti mismo e ir de algo sencillo hasta ejercicios más complejos, para evitar la frustración o el estrés al resolverlos. Bueno, hasta aquí los dejo. Vamos al siguiente tema. Bueno, aquí para empezar con el tema de límites y continuidad, tenemos aquí una ecuación de 3 variables, también la tenemos aquí en Excel, y la ponemos correspondiente con sus variables x, y y z ya tabuladas. Evaluamos y nos damos cuenta de que el límite de 0, 0, 0 de x, y, z justamente corresponde a una indeterminada, como podemos observar en la tabulación.
Esto nos indica que probablemente en este segmento de la función no tengamos una continuidad y esta tienda a infinito. Sin embargo, vamos a comprobarlo y utilizaremos el programa de MATLAB para comprobarlo. Bueno, y aquí en el programa lo primero que hacemos es declarar las variables con sims, ya, es x, y y z. Enter y enseguida metemos la función evaluar, que es f de x, y, z. Luego le damos igual y escribimos la función. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis, ya que esto nos puede provocar algún problema o nos puede arrojar un resultado mal. Finalmente, nuestra función ya está en el sistema. Ahora vamos a utilizar una función que se llama limit. Esta la tenemos que concatenar 3 veces, ya que vamos a usar 3 variables. Entonces, abrimos limit, abrimos un paréntesis, abrimos otro limit, abrimos paréntesis, abrimos otro limit, y en este ya ponemos el f de x, y, z, coma, luego ponemos z, 0, paréntesis, coma, y, 0, paréntesis, coma, x, 0, paréntesis. En este caso dejamos la x al último porque es la que vamos a evaluar. Entonces aquí damos enter y por fin tendremos el resultado respecto a x, que es igual a 1. Bueno, ahora vamos a hacerlo respecto a y. En este caso solamente hacemos con la flecha hacia arriba en MATLAB y nos toca sustituir las variables para ahora hacerlo respecto a y. Vamos a quitar aquí x, vamos a poner ahí la x a la izquierda y la y al último para evaluarla. Bueno, y nos da como resultado 2. Y ya desde aquí podemos ver que la función no tiene continuidad, el límite no existe, pero podemos checar respecto a z solamente para asegurarnos. Entonces ahora vamos a sustituir la y, la vamos a hacer hacia la izquierda y vamos a poner aquí la z al último, ya que es la que vamos a evaluar. Y nos da como resultado 3, por lo que podemos comprobar que pues el límite no existe. Ahora vamos a intentarlo de otra manera, utilizando Excel y tabulando los valores. Bueno, ya aquí en el Excel anterior, donde habíamos hecho nuestra tabulación inicial, aquí también tenemos ya las tablas con una evaluación respecto a X, una evaluación respecto a Y y otra respecto a Z. Cada una de estas también tiene igual los valores que la tabla pasada y la función. Queremos evaluar respecto a X, solamente mandamos a Z y a 0, le damos valores a X. En Y hacemos lo mismo, pero ahora con X y con Z, y la Y le damos valores. Y en la Z igual, ahora mandamos a 0 X, a Y le dejamos valores a Z. Con esto obtuvimos los mismos valores que con MATLAB, por lo que ya podemos comprobar por 2 métodos que el límite no existe en este caso, por lo que la continuidad en el punto 0,0,0 sí se interrumpe. Bueno, ahora vamos con el ejemplo 2, que es bastante similar al otro, y vamos a realizar lo mismo que antes. Vamos a evaluarlo. Igual este límite es respecto a 0, 0, 0 de x, y, z.
Y vemos que también en este punto tenemos una indeterminada. Por eso nos marca división entre 0. Siguiendo los pasos anteriores, vamos a utilizar otra vez el programa de MATLAB. Entonces lo abrimos y igual declaramos nuestras variables x, y y z con sims y ponemos la función f de x, y, z igual y la escribimos cuidando la sintaxis que les muestro a continuación. Bueno, le damos enter y ya la tenemos aquí en el sistema. Ahora vamos a hacer la misma función de antes, limit, y lo ponemos igual que antes 3 veces, ya que son 3 variables. Igual cuidamos la misma estructura de antes, recordando poner la variable que vamos a evaluar al último. En este caso vamos a empezar otra vez con x. Ya damos enter y vemos que nuestro resultado es 1. Entonces esta es nuestra evaluación respecto a x. Ahora vamos a hacerlo respecto a y, recordando sustituir las variables. Y nos da otra vez 1. Ahora vamos a hacerlo respecto a z, igual, sustituyendo las variables. Ahora z va a estar al último y nos va a dar 1. En este caso, el límite sí existe, ya que nos salió el mismo número en todas las evaluaciones. Bueno, regresando en Excel, realizamos el mismo procedimiento para comprobar, tabulando cada uno de los valores en x y dándole valores de 0 a y y a z. Para evaluar respecto a x, hacemos lo mismo para evaluar respecto a y lo mismo respecto a z, recordando darle valores a la variable que se quiere evaluar y las demás dejarlas en 0. Como podemos ver, nos dio el 1 en cada una de ellas. En este caso, el límite sí existe, por lo que no se ve comprometida la continuidad de la función en la coordenada 0,0,0. Sin embargo, esta coordenada no la podemos graficar, ya que el resultado nos daría 0,0,0,1 respectivamente de x, y, z y f de x, y, z, por lo que son 4 dimensiones que no podemos graficar. Sin embargo, ya comprobamos cómo es que se comporta esto de los límites, cómo podemos comprobar que en efecto existe continuidad. Y sería todo respecto a límites, solamente haciendo la recomendación de aprender software como MATLAB, que contiene infinidad de posibilidades para realizar cálculos de una manera muy rápida, como pudieron ver, sin tener que tabular ni nada de eso. Los dejo con el siguiente tema. Gracias. La derivada parcial se define como una función de varias variables que es derivada con respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Por último, en las derivadas parciales se puede identificar 3 cosas: la razón de cambio, la pendiente y la recta tangente a la curva. La razón de cambio es la proporción en la que una variable cambia con respecto a la otra, es decir, se refiere a la rapidez con la que la pendiente de la curva cambia a determinado momento. Por lo tanto, hablamos de la razón de cambio de la pendiente en un momento específico. Por otro lado, en las funciones de varias variables, a cada cambio se le conoce como derivada parcial, y es la pendiente de la recta tangente a un punto sobre la superficie de la función. Finalmente, se dice que la recta tangente a la curva es aquella que toca a una curva en un punto dado, también llamado punto de tangencias. ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Vilma Torres, estudiante de la Universidad Tecnológica de Torreón. A continuación les voy a presentar el uso del software para las derivadas parciales. Tenemos que tener nuestra función, y nuestra función es x, 4 menos x cuadrada menos y
cuadrado. ¿Sí? Esta es nuestra representación de la derivada. A continuación pues vamos a ver sobre qué plano queremos saber las curvas de intersección, la recta tangente, el punto, etc. Entre esto pues lo vamos a manejar en el plano Y. Entonces Y es igual a 1. ¿Sí? Para calcular la curva de intersección pues podemos hacerlo de dos maneras. La primera es entrando a herramientas, seleccionando la opción intersección de 2. Seleccionamos el parámetro 1 y el parámetro 2, le damos Enter y aquí nos graficó la curva de intersección. O una vez que lo hayamos hecho, pues que hayamos sacado los cálculos, pues podemos usar eso. En caso de que hayamos hecho los cálculos, pues podemos usar la ecuación curva. En este primer caso las expresiones están representadas para los valores x, y y z. El parámetro es la literal que se usa para el parámetro de la expresión. ¿Sí? En primera expresión pues vamos a poner lo que es t, que como ya les dije pues t es un valor que se le dio a x para un parámetro de la expresión. Entonces t, y que y vale 1 y z que así. Derivándolo pues z nos da a 3 menos t al cuadrado. Nuestro parámetro es t. Nuestro valor inicial es menos 2,2. ¿Sí? En este caso, pues escondemos la que hicimos con GeoGebra y nos muestra nuestra curva de intersección. ¿Sí? Que viene siendo la misma que hicimos de GeoGebra a la que calculamos nosotros. ¿Sí? En el siguiente paso pues graficaremos los puntos. En este caso pues es 1 menos 1, bueno 1,1,2. Bueno, recordemos que para graficar coordenadas pues tenemos que usar paréntesis. 1,1,2. Y aquí está representado nuestra primera coordenada. ¿Sí? Para calcular la recta tangente de esta derivada, pues simplemente tendremos que aplicar la misma ecuación o comando, que es curva. Igual para este comando es curva R3, que son para 3 dimensiones. En este caso pues la recta tangente sería 1 más t, para y que sigue valiendo 1, y z vale 2 menos 2t. Nuestro parámetro sigue siendo t, y el valor inicial pues en este momento yo quiero que se grafique de menos 3 a 3. Le damos Enter y esta es nuestra derivada parcial con curva de intersección, con recta tangente y un punto sobre el cual toca. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Alondra Yasmín Hernández Pacheco y les voy a hablar sobre las reglas de derivación parcial, las cuales son leyes de la diferenciación ordinaria, derivadas parciales de orden superior, diferenciación parcial implícita y por último regla de la cadena. Las leyes de derivación ordinaria. Ley de la suma. Si la función f de x es igual a la suma de otras dos funciones, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, fx más g de x, entonces es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. La segunda ley es de la resta. Bueno, en general, si tienes la suma o resta de dos funciones, la derivada va a ser la suma o resta de las derivadas de las dos funciones. Ese aplica en la suma y en la resta. La otra ley es la de la multiplicación de una constante por una función. Esta quiere decir que si una función f de x es igual a una constante por otra función f de x, entonces la derivada de la función f de x es igual
a k, que es la constante por la derivada de la función. Y por último, está la multiplicación de una constante por una función. Como pueden ver en la imagen, quiere decir si una función es constante, entonces su derivada es igual a 0. Estas leyes son las básicas, las que siempre debemos de tomar en cuenta para hacer cualquier tipo de derivada, en este caso las derivadas parciales. A continuación, las derivadas parciales en orden superior. Más que nada, aprenderemos cómo reconocer qué derivada se tiene que sacar y qué derivada tenemos que hacer. Bueno, el primer paso para empezar a hacer las derivadas parciales de orden superior es sacar la derivada con respecto a x. Para eso tenemos que conocer cuál es nuestra función, que es 3x al cubo y menos 2x al cuadrado y al cuadrado más y al cubo. Bueno, esto es muy simple. Cuando tenemos variables por función, se dejan las dos constantes y se deriva la función. En ese caso, quedaría así. Si vamos a sacar la derivada con respecto a x, nuestras constantes son las que están de rojo, que es 3y, 2y al cuadrado y y al cubo. Entonces quedaría así, 3y por 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado por 2x. Es importante organizarla para que ya la segunda derivada nos quede más sencillo. Al organizarla quedaría 3 por 3, 9, x al cuadrado y y, menos 2 por 2, 4, x y al cuadrado. Ahora, ya no vamos a derivar la primera, sino el resultado. El resultado es lo que está en morado. Y nuevamente vamos a derivar con respecto a x. Y quedaría así, 9y por 2x menos 4y al cuadrado. Ahora vamos a organizarla. Sería 9 por 2, 18, xy menos 4y al cuadrado. Y esa es nuestra derivada con respecto a x. Ahora, la segunda regla es sacar la derivada con respecto a x y y. Y lo que vamos a hacer es tomar la función de x, que es 9x al cuadrado y menos 4xy al cuadrado. Y nuevamente se hace lo mismo. Todo lo que no sea y es una constante. Las constantes son las que se muestran en rojo. 9, y, 4, y al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos con las constantes? Pues se quedan igual. Lo que vamos a derivar son las funciones. Y quedaría así, 9y por 2x menos 4y al cuadrado. Ahora vamos a derivar con respecto a y de la función de x. Y se hará lo mismo como se hizo anteriormente, pero ahora con respecto a y. Quedaría 9x al cuadrado menos 4x por 2y. Y ahora vamos a organizarla. 9x al cuadrado menos 8 por y. Y así quedaría el resultado. Pero espera, todavía no se acaba ahí. Ahora la tercera regla es de sacar la derivada con respecto a y. Y se hace el mismo procedimiento que se hizo cuando se sacó la derivada con respecto a x. Primer paso, derivar la función f con respecto a y. Recordemos, lo que no sea y es constante. Y quedaría 3x al cubo menos 2x al cuadrado por 2y por 3y al cuadrado. Ahora simplifiquemos. Quedaría función de y es igual a 3x al cubo menos 4x al cuadrado y más 3y al cuadrado. Eso lo podemos ver en morado. Y la derivada de ese resultado quedaría menos 4x al cuadrado más 3 por 2y. Y es importante organizarla. Y el resultado sería menos 4x al cuadrado menos 6y. Eso sería la derivada con respecto a y. Y el último paso es sacar la derivada con respecto a y x. Nuevamente, lo que no sea x es una constante. Y se utiliza la función de y, que es igual a 3x al cubo menos x al cuadrado y más 3y al cuadrado. Y lo que no sea x es una constante. Las constantes son 3, 4,
y 3y al cuadrado. Ahora, ya resolviendo eso, quedaría función de yx sería igual a 3 por 3x al cuadrado menos 4y por 2x. Y hay que organizarla. Finalmente, está la función de yx igual a 9x al cuadrado menos 8xy. Y así es como se resuelven las derivadas parciales de orden superior. Ahora, la tercera regla es la diferenciación parcial implícita. La derivada de y con respecto a x es igual a y con la comita. Ahora, es muy sencilla, solo debemos tener en cuenta que donde esté la y, o sea, si lo vemos en el ejemplo, sería 2y al cubo, que es lo que está de rojo. Eso significa que ahí es donde vamos a derivar, y ahí debemos de agregarle la y con la comita. Y quedará así. Primer paso, derivar la y con respecto a x. Segundo paso, empezar a derivar 5x al cuadrado, su derivada es 10x. 5 por 2, 10 y se le resta 1. Ahora, una de las reglas es que la derivada de la constante es igual a 0. Por lo tanto, no se pondría nada. Y esto es igual a la derivada de 2y al cubo sería 6y al cuadrado. Y ahí es donde viene la diferencia. Se le agrega la y con la comita. Ahora, como tenemos que encontrar la y, tenemos que despejarla. Y así quedaría. Yx sobre 6y al cuadrado es igual a y con la comita. ¿Qué sería igual si le pusieras derivada de y con respecto a x? Sería lo mismo, no cambiaría nada. Y por último, la regla de cadena. Tenemos esta función, 3x al cuadrado menos 5x, todo eso elevado al cubo. La regla de la cadena casi siempre funciona cuando hay un paréntesis, como el ejemplo, con una operación por fuera. Puede ser exponente, seno, logaritmo o la exponencia, etc. Aquí simplemente lo que quiero que veamos es lo siguiente. Miren que hay algo dentro del paréntesis y hay un exponente por fuera. Primer paso, se deriva lo de adentro y parte de lo de afuera. Cuando se deriva lo de afuera no se cambia nada de lo de adentro. En ese caso, después se baja el exponente y se resta 1 y quedaría así. El exponente 3 se baja y sería 3 por, se deja la misma función al cuadrado porque se resta 1 y se multiplica por la derivada de la función, que es igual a 6x menos 5. Ahora el 3 se multiplica por la derivada de la función. No se multiplica por la función ya que este contiene un exponente. Y sería 3 por 6, 18, 3 por 5, 15. Y finalmente, para entenderlo más, el resultado quedaría así. 3x al cuadrado menos 5x, todo eso elevado al cuadrado, por 18x menos 15. Un dato interesante, la verdad se puede seguir haciendo el ejercicio porque se puede elevar al cuadrado y luego multiplicar, pero generalmente hasta aquí se deja el ejercicio cuando se aplica la regla de la cadena.